¿Cómo están a todos? Bienvenidos a Preumat 7.0, la casa de los estudiantes que quieran aprender matemática y otras asignaturas, cálculo, todas las demás. Y vamos a tocar un tema no menos importante que son las derivadas implícitas, las de orden superior, ya cuando se pide de repente la segunda derivada, la tercera o la enésima. ¿Ya? Y otros temas que ahí vamos a ir trabajando o recordando de los videos anteriores, ahí pueden revisar los videos anteriores de mi canal para que ahí puedan ir estudiando, no queden tan perdidos. Son la aplicación de la derivada, bueno, todo lo que ahí he estado subiendo dentro de mis 80 y tantos videos. Entonces, pensamos ver desde la derivada de orden superior y ahí estuve agregando ahí un temita llamado regla de L'Hopital, ¿ya? Que no a todos les gusta, pero vamos a ir viendo de qué se trata. Y bueno, dentro del objetivo, utilizar la regla de derivación ya para estos cálculos de derivada de orden superior, la regla de cadena vamos a ver y la derivación implícita, y vamos a ir repasando todo eso. Entonces, vamos así introductorio. Lo que quiero así señalar es que todo lo que es de orden superior siempre va a ser desde la segunda derivada y muchas más. ¿Ya? Entonces se supone que una derivada se puede ejecutar el proceso más de una vez, el proceso matemático. Entonces, ahí como nosotros necesitamos de las funciones, una función real me refiero yo, siempre nosotros vamos a ir calculando estas derivadas de a una y otra, ¿ya? Y principalmente la segunda derivada, lo que más se utiliza es para los cálculos de la concavidad y el punto de inflexión. Ya para eso se ocupa la segunda derivada. Entonces, ahí dependiendo de todas las situaciones que ahí se van a ir generando, nosotros vamos a ir trabajando con estas derivadas de orden superior. ¿Ok? Entonces, ahí, bueno, ahí yo les colocaba un ejemplo. Desea encontrar la tercera derivada, fíjese bien, ahí yo estoy colocando la tercera derivada de esta función, o sea, la función es menos 9x cuadrado más 15 logaritmo natural de x. Entonces se calcula la derivada de la función, entonces ahí está la primera derivada, que en este caso, siempre y cuando es derivada de polinomio, acuérdense que el 2 se va disminuyendo el grado, ¿ya? Entonces 2 por menos 9 sería menos 18x, y recuerden que la derivada del logaritmo natural de x es 1 partido en x. Entonces vamos a ver con ese color mejor, pero como digo, la derivada, ¿ya? De y a dx de logaritmo natural de x, siempre en este caso va a ser 1 partido en x, ¿ya? Entonces, y después el 15 lo único que va a hacer es multiplicar al valor, ¿ya? Entonces, por eso es súper importante que ahí entendiendo cómo se va ejecutando, escribiendo los procesos de la derivada, después a ese mismo cálculo lo vamos a tener que escribir otra vez, ¿ya? Porque ahí me están pidiendo la tercera derivada. Entonces, como me están pidiendo la tercera derivada, ahí la segunda derivada después, como este x va a quedar elevado a uno, ya, un 1 imaginario, entonces aquí la derivada va a ser menos 18 y esto va a quedar como menos 15 partido por x cuadrado, porque ahí sí el exponente debería ir aumentando, ¿ya? Ahí porque se produce eh, podríamos aplicar una derivada de la división, entonces y ahí me estaría quedando eso, ¿no? Así que van ejecutando el proceso. Pero después ya esta derivada, ya cuando tengamos que utilizar la tercera derivada, eso ya sería cero, esa derivada ahí sería cero, la del menos 18, y acá ya esto me queda como 30 y todo eso partido por x al q, ¿ya? Pero ahí es un proceso porque se va ejecutando, como les digo, la derivada de la división. Entonces ahí nosotros vamos a ir llegando a ese resultado, ahí lo pueden comprobar si usted quiere, pero lo importante es que ahí usted se vaya acordando de esta derivada que nosotros podemos, como digo, derivar una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. O sea, todo va a depender de los casos por el cual nosotros queremos ir aplicando, entonces, y que nos dé esta expresión más
más general, porque siempre la derivada nosotros como ir, en los polinomios se va disminuyendo el grado y ahí ya no se podemos ejecutar, pero en las otras funciones como el logaritmo natural, la exponencial y todo eso, ahí va teniendo otro tipo de resultados y ahí nosotros los vamos a ir trabajando ya sin problema y que todo salga ya más sencillo. Entonces aquí en este caso, este sería la respuesta para lo que nos estaban pidiendo, que era la tercera derivada. ¿Ya? Entonces ahí ustedes pueden ir comprobando, pueden pausar el video y ahí suscribirse a mi canal y que ahí le den me gusta, todo es gratis, así que eso vamos bien. Entonces, por ejemplo, ya cuando nosotros tenemos que encontrar, por ejemplo, terceras derivadas de ejercicio así, ¿ya? Ahí lo que tenemos que siempre tener presente, ¿ya? Yo puedo ir anotando también así con la comita, ya es lo mismo, ya porque estoy aplicando la primera derivada. Entonces fíjense que aquí este 2 va a ir multiplicando al 19, como estamos bajando de grado, esto sería 38, ahí sería x, y lo que hay que tener cuidado acá es con este exponencial, ¿ya? Porque este exponencial dice x cuadrado menos 3x. Entonces ahí lo más probable es que vamos a tener que aplicar una regla de la cadena. Entonces vamos a tener que dejar ese 15 y ahí voy a crear yo un paréntesis acá, principalmente para derivar lo de adentro, o sea, perdón, elevar el exponente, o sea, derivar el exponente. Esto en este caso me quedaría como 2x, ¿ya? Porque la derivada de x cuadrado quedaría 2x, y en este caso menos 3, ¿ya? Porque la derivada de menos 3x es menos 3. Pero ahí después nosotros vamos a agregar lo mismo. Vamos a agregar el e elevado a x cuadrado menos 3x. ¿Ya? Entonces ahí ya, si nosotros ya quisiéramos desarrollar con más profundidad esto, debería ir quedando así, o sea, quedaría 38x, acá después me quedaría 15 por 2, 15 por 2x, perdón, me quedaría menos 30x, y 15 por menos 3 me quedaría 45. Obviamente todo eso lo voy a tener que sí o sí dejar así, ya anotar como paréntesis. Y después lo otro se va a mantener, el e elevado a, perdón, ahí ya, que viene el x cuadrado, para que, ya. Entonces de repente a veces estos ejercicios, cuando piden de orden superior, pueden ser a veces cortitos, otros pueden ser un poco más largos, pero ya este es recién la primera derivada, imagínense. Entonces, al final, ¿por qué se alarga tanto? Ustedes me preguntarán en sus casas y para Chile y todo el mundo. Principalmente se alarga porque el exponencial está elevado a un valor, o sea, elevado a una expresión algebraica. Por eso es que cambia mucho el proceso, ¿ya? Si no, de lo contrario, todos los ejercicios que tengan estas cualidades ya sería más simple de poder abordarlo. ¿Dale? Entonces, ahora después vamos a ir sacando nuestra segunda derivada, ¿ya? Para que ahí, y obviamente la segunda derivada la voy a sacar de la función que ya derivamos, que sería esta acá. Ya no va a que volver al principio porque ya no sería redundante. Entonces ahí vamos a ir logrando esto, por ejemplo, aquí la derivada de este polinomio, que en este caso como bajamos el grado de 2 a 1, en este caso me va a quedar solamente 38, en este caso va a ser más. Y acá fíjese que aquí, bueno, vamos a tener una multiplicación, pero voy a tratar de que se entienda que hay un por. Entonces aquí vamos a tener que colocar el primer término derivado, que en este caso me va a quedar 30, ¿no?
por el segundo sin derivar, o sea, la segunda función con la exponencial sin derivar, que me daría x elevado a x cuadrado menos 3x. Y ahí en ese caso no aplicaríamos la cadena todavía. Y después lo otro me va a quedar el primer término derivado, o sea, sin derivar, perdón, sería 30x menos 45. Y bueno, y aquí nuevamente vamos a tener que volver a derivar esa parte, ya, la parte del exponente, que en este caso por regla de cadena me quedaría lo mismo, 2x menos 3. Y ahí e elevado a x cuadrado menos 3x, ¿ya? Porque ahí ya estamos generando el segundo término derivado. Entonces, el tema va a ser cómo vamos a ir arreglando un poquito toda esta mezcolanza de cosas. Entonces ahí teníamos nuestra segunda derivada, entonces ahí teníamos el 38 que al final nos va a quedar como la constante, más en este caso, esta parte yo creo que la vamos a tener que resolver quizás con el resultado que obtengamos de el menos 45 cuando tengamos que multiplicar por 3, pero ir agregando el elevado a x, pero si no, ahí vamos a dejar anotado mejor para que no evitar confusiones. Entonces ahí sería menos 3x. Y acá vamos a ir multiplicando, bueno, aquí lamentablemente vamos a tener que ir multiplicando término a término, qué sé yo, va a ser bastante largo, entonces ahí sería 30x por 2x, ahí sería 60, mejorar un poquito el cero, entonces ahí sería 60x al cuadrado, después menos 30x por 3 sería 90x, menos 45 por 2 también sería 90x, ¿ya? Entonces ahí para ir revisando, ya 90x y después ahí también me daría 90 y aquí menos con menos sería más, o sea, 3 por 5 sería 15, sobraría 1, 3 por 4, 12 y 1, 3, sería 135. Y el tema está en que ese resultado, o sea, cuando lo formemos, tiene que estar el e elevado a x cuadrado menos 3x. Así que va a ser un ejercicio bastante monstruoso, ¿ya? Porque acá ya si yo empezara a ejecutar la suma de estos dos, esto me estaría dando 180x negativo, ¿no? Entonces, y ahí ya después tendríamos que empezar a insertar otra diapositiva. Entonces ahí, para ver cómo se nos va a estructurar toda esta cuestión. Entonces, ahí y empezar a ver todo esto, porque recién esta es la segunda derivada, entonces es una situación así un poco complicado, ¿ya? Pero ahí en este caso mantendríamos el 38, ahí sería más, en este caso el 30e, ahí lo estamos tratando de ir anotando.
ahí, ya. Después, ahí sería, bueno, vamos a entrar a multiplicar al tiro acá. Entonces, este sería 60, ahí me daría 60x al cuadrado. Y vamos a agregar el e elevado a x cuadrado menos 3x. Ya, así, ya. Después vendría menos 180x y también tengo que agregar lo mismo, obviamente con el menos. Entonces, esto, si usted se fija, lo estamos como intentando ahí reestructurar. El cuadrado menos 3x, ahí. Y después ya sería 135 eh, elevado a x cuadrado menos 3x. ¿Ya? Entonces, bueno, y ahí después, como les decía, ese se puede arreglar con ese. Entonces ahí al final la segunda derivada, en este caso, sería ya teniendo el 38, puedo ir dejando el 60x cuadrado elevado a x elevado a x cuadrado menos 3x, así, ya después menos 180 x elevado a x cuadrado menos 3x. Entonces, son procesos, como les digo, largos, principalmente cuando uno tiene que ir trabajando con la exponencial. Y ahí el 30 con el 135, esto me va a dar 165 elevado a x cuadrado menos 3. ¿Ya? Entonces ahí ya tendríamos nuestra segunda derivada. Entonces ahí ya tendríamos recién ese cálculo y ya después ya lo otro sería ya calcular lo que nos pedían. Entonces, ahí sí, ¿ya? Entonces ahí tendríamos nuestra segunda, va a ser bien el este, para que, ahí sí, ¿ya? Entonces ese sería ya la segunda derivada. Entonces, bueno, y después la tercera derivada, nos vamos a ir dando cuenta de que ahí con los tres cositos, ¿ya? Los tres ahí, y bueno, y ahí nos vamos a dar cuenta que esa sería cero, ¿ya? Si yo derivo, esa sería cero, pero ¿dónde estaría la complicación? Aquí, ¿ya? Entonces, lo que yo podría hacer antes de, bueno, ahí no podría factorizar, pero ahí vamos a tener que tener paciencia principalmente porque voy a empezar a tener todos los valores que están como al lado de la exponencial. O sea, voy a tener que estar aplicando la derivada con respecto a la multiplicación tres veces. Entonces, ese ya, bueno, va a ser un proceso larguísimo y vamos a tener que ver porque, por ejemplo, aquí 2 por 60, o sea, el primer término derivado sería 120x y, bueno, por el segundo sin derivar. Después más, y aquí nuevamente va a ser el caos porque ahí sería 60
x cuadrado. Vamos a tener que abrir paréntesis. Aquí vamos a ir colocando el 2x menos 3 y la derivada del x cuadrado menos 3x. Después menos, aquí después va a ser 180. Está un poquito de eso, pero ahí sería menos 180 por, como le digo, variable exponencial. Entonces, todo va a estar sujeto a la misma situación. Ya, entonces, igual a menos 3x. Y después ya volvemos a lo mismo, entonces ahí sería, bueno, más. Y después se va, bueno, aquí en este caso se tendría que mantener con, más con menos menos, ¿no? Sería menos 180 x. Y ahí, no, perdón, está adelantando. Y la derivada que también sería 2x menos 3. ¿Ya? Y después el e elevado a x cuadrado menos 3. ¿Ya? Entonces ahí cada vez como que vamos a ir tratando de escribir todo esto, ¿ya? Y después más, bueno, aquí en este caso la derivada constante es cero, entonces solamente aquí nos vamos a dedicar solamente a escribir esta situación así. Sería 165. Vamos a escribir el 2x menos 3 y mantener, como digo, como siempre, el e elevado a x cuadrado menos 3x. ¿Ya? Entonces, ya esta situación ya es un proceso demasiado largo, ¿ya? Demasiado ahí con muchos problemas y bueno, ahí ya sería ya el trabajo de ustedes, empezar a multiplicar, ya, o sea, hacer todo este juego ya de ir arreglando un poquito esto, porque de verdad es un problema ya cuando nos tocan en las pruebas o en los exámenes nos toca este tipo de ejercicio. Ya no porque ustedes no sepan resolverlo, sino porque el ejercicio es tan largo como proceso que al final estarían todo un día tratando de sacar el ejercicio y al final se te va el tiempo en la prueba. Entonces, por lo menos yo llego a eso. ¿Ya? Ahí ustedes me pueden escribir los comentarios ahí si que no llegara a encontrar algún error, ¿ya? Porque de repente uno es humano y de repente uno se puede equivocar ahí al momento de derivar. ¿Ya? Entonces, ahora sí, ya está, tengo una emergencia. Ya, entonces después viene este proceso que lo habíamos repasado en el video anterior, que es la regla cadena. Se puede hacer de dos maneras. Ya, ahí pueden ir revisando o pausando el video, pueden revisar los videos anteriores y, y ahí uno puede ir practicando con esto. Ya, también se me estaba olvidando que este es solamente el primer ejercicio. Ya, acuérdense que les queda practicar con estos dos ejercicios ahí para que
prueben sus conocimientos ya con el cálculo de la tercera derivada, ¿ya? Así para que ahí puedan ir practicando. Ya, ahí yo le dije los resultados, esperando que ahí van a tener que ahí ustedes profundizar un poquito más en esto, pero como les digo, o sea, va a depender mucho de qué proceso nos toca para ir resolviendo, ya sea una prueba u otra cosa. Y bueno, y con la regla cadena, acuérdense que habíamos visto dos procesos, uno que es por el cambio de variable, que no soy como muy amigo del cambio de variable, ahí, ¿ya? Sino que yo soy más de este proceso me gusta más. Entonces, cuando yo, por ejemplo, quiero trabajar, por ejemplo, con este tipo de funciones, fíjese que está, ese exponente está elevado a 5, ¿ya? Entonces lo voy a, más que encerrar, lo voy a destacar. Entonces ahí ya, ¿cómo nosotros iríamos generando nuestra primera derivada? Eh, Ustedes se preguntarán si en la de regla cadena nosotros podemos ocupar para segunda derivada otra. Sí, ¿ya? Se puede hacer. ¿Ya? Lo importante es que ahí en la regla cadena yo puedo hacer lo siguiente. Entonces, como ahí aplico la potenciación, o sea, la derivada de potencia, ahí puedo ir bajando el grado, o sea, puedo hacer que ese 5 pase adelante. Ahí voy a abrir paréntesis. Esto tengo que, eso sí, anotar la misma expresión, pero ahí no se olvide que tengo que ir disminuyendo el grado. Entonces sería 3x menos 2, ya ahí eso va a quedar elevado a 4 y la derivada del argumento en este caso sería, lo voy a anotar con paréntesis para que se entienda la diferencia, eso sería 3, ¿ya? Porque recuerde que la derivada de la constante es 0, entonces solamente nosotros podemos derivar chiquillos y chiquillas en sus casas cuando nosotros tenemos la expresión de la x, ¿ya? Cuando aparezca la expresión con el x, así como acá, eso es lo que nosotros estamos derivando, ¿ya? Nosotros no podemos derivar los elementos que no tengan x, la constante siempre va a ser 0. Entonces, y ahí podemos ir arreglando la multiplicación de los términos, eso me daría 5 por 3, 15, y las expresiones que están con potencia tenemos que dejarla con su elevado ya, porque ya se aplicó la derivada, o sea, sería 3x menos 2, pero eso elevado a 4. Y ahí muy sencillo, y ahí ya nosotros ejecutamos la regla cadena. Entonces ahí no es un proceso tan complejo, lo importante es eh, hacer bien los procedimientos, ya, o sea, completarlos bien, para que así ya te pueda aplicar la regla cadena y ahí se les sea todo más sencillo. Y bueno, y acá, cuando tenemos, acuérdense, derivada exponencial, y también lo mismo, ¿ya? Entonces, porque nosotros tenemos que saber que, tratar de recordar algunas cositas, este por reglas de derivación, no es que lo estoy inventando yo, que la derivada de toda función exponencial siempre va a ser la misma. Ya, ahí ustedes pueden revisar eso, pero ahí traten de hacer el ejercicio, ahí traten de ahí resolver este tipo de derivadas para que así se acuerden de la regla cadena y ahí ya todo se les va a hacer ya más práctico y simple, ¿ya? Porque, por ejemplo, la derivada de la raíz, por ejemplo, o sea, yo podría, vamos a colocar y prima, y en este caso, la derivada de la raíz es, si mis cálculos son correctos, debería ser así, pero ahí también va a seguir quedando con la misma expresión. ¿Ya? Ahí ustedes lo pueden ir revisando si usted quiere, ya, pero debería, vamos a escribir bien esto, pero debería ser así. Ahí, ya, para que ahí
quede eso de esa forma y lo pueden revisar si usted quiere, ya, pero por lo menos así debería salir. Ahora, en el caso también podríamos escribir esa función de otra manera, ¿ya? Yo podría escribir esta función para que no se compliquen tanto. Yo podría escribir el e elevado y bueno, esto es x y eso va a ser elevado a un medio. También lo pueden escribir así, ¿ya? Y ahí empezar a generar, como le digo, la regla de la cadena, principalmente aquí, en esta parte, ¿ya? Y ahí se les va a hacer más sencillo y ahí quizás van a poder llegar a esa expresión ya un poco más arreglada. Bueno, ahí todo depende del trabajo de ustedes. Ahí cualquier cosa, ahí me van escribiendo en los comentarios para que así todo resuelva. Y después acá, bueno, ahí la regla de la cadena y para que ahí logren aplicar, ¿ya? Acuérdense de esto, ahí están los procesos, ¿ya? Puede que cambie un ejercicio que otro, ¿ya? Acá, pero me interesa que, ¿ya? Pues ahí están los ejercicios y ahí ya pasamos a lo que es la derivación implícita. La derivación implícita es cuando ya se empieza a involucrar la derivada de x, pero también nosotros tenemos que entrar a derivar con respecto a y dejar los términos expresados. O sea, al final se me va a formar una ecuación con dos incógnitas, ¿ya? Cuando nosotros estemos expresando ya las soluciones o cómo se van resolviendo estos procesos. Entonces, vamos a resolver un ejercicio para que usted ahí en sus casas me diga, pero profe, ¿cómo se hace una derivación implícita? Vamos a derivar de forma normal toda la ecuación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí sería eh, incluso hay estudiantes que les gusta como arreglar la situación, o sea, por ejemplo, yo podría haber hecho esto, o sea, 5x cuadrado, este 2y cubo lo puedo pasar al otro lado restando, ¿ya? Y yo puedo hacer que ese 3 lo voy a cambiar para acá restando, ¿ya? O sea, como ir estructurando un poquito la ecuación nomás. Entonces, esto, mira que todavía no estamos derivando aquí, chiquillos. Quiero solamente estructurar un poquito esto, ¿ya? Pero si usted lo quiere hacer de forma directa ahí en sus casas, lo puede hacer, ¿ya? Ahí lo vamos a ir explicando, se da cuenta que por lo menos estos casos son más sencillos de lo que son. Entonces, voy a comenzar esta deriva implícita desde acá. Entonces, ahí, yendo hacia el grano, entonces voy a tener, por ejemplo, la derivada implícita de 5x cuadrado, por ejemplo, 2 por 5, esto quedaría 10x, así ya, menos, y aquí esto también sería, entonces sería 3 por 2, sería 6y, ya, en este caso acuérdense que baja el está al cuadrado, pero le vamos a agregar el apellido, ya, y ese apellido tiene que ir con la coma, ya, o sea, me explico, o sea, por ejemplo, todo lo que es implícito, se aparece una variable y, como lo que hay estábamos intentando transformar, nosotros siempre tenemos que dejar escrito así. O sea, por ejemplo, 3 por 2 6, ahí está el 6, ahí está el signo, ahí está con disminuyendo el grado, pero al lado tenemos que ir colocando el acompañante. Y el acompañante siempre tiene que ir por I prima. Y después esto, ahí va la constante C, ¿ya? Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es que eh, voy a pasar ese 10x restando. Entonces voy a tener menos 6y cuadrado. Ahí tenemos el y'. Y tenemos menos 10x. ¿Ya? Entonces después acá menos y menos son más. Y vamos a hacer que este 6y cuadrado pase dividiendo. Entonces al final, ¿en qué se me va a transformar esta derivación implícita? En que nosotros tengamos que descubrir
la fórmula para poder derivar. Entonces, o en este caso estamos descubriendo esta derivada ya de una expresión ya, llamémoslo así, como compuesta. Entonces ahí me daría de esta forma, ¿ya? Como tipo de dos variables. Eso es lo que estamos queriendo ahí explicar, ¿ya? Entonces me quedaría 10x partido por 6 y cuadrado. Así. Bueno, bueno, ahí sería de esa forma. Entonces todas las expresiones que son así implícitas tienen que quedar así en dos variables, tienen que quedar así no tan compleja, ya, pero por lo menos tiene que quedar así de esa forma, ya con el gorrito, ya, pues ahí se lo estoy tratando de escribir un poco mejor, pero siempre le tiene que quedar así, ya, y esa es la forma de ir generando esta derivación implícita, ya. Por ejemplo, este que va a ser también un poquito más fácil, en este segundo ejemplo, es que, por ejemplo, acá, este sería 2 por 6 sería 12x. Y acá este sería la derivada de y, en este caso sería 1, pero ojo acá, porque aquí esto no hay que quede el 2 solito, sino que también le tengo que agregar el apellido, ¿ya? Y eso es igual a 0. Por lo tanto, yo puedo hacer que ese 12x, como voy trabajando las ecuaciones, va a pasar restando. Entonces vamos a tener 2 menos 2, perdón, y prima, igual, colocarlo por acá, ya, menos 12x, ¿ya? Bueno, después, lo mismo que pasa anteriormente, los negativos los podemos cancelar, menos por menos más, y en este caso el 2 lo podemos pasar dividiendo, entonces ahí, este caso, si es que mis cálculos son correctos, les va a quedar así, ¿ya? Así les va a quedar porque el 12 dividido 2, o sea, si yo estoy dividiendo entre estos valores, ¿ya? Entonces al final me va a dar 6, ¿ya? Y el X, ¿ya? Entonces ahí ya está complementando, o sea, ahí ustedes pueden ir practicando, eh, ya, ahí sí, ya, pero como les digo, lo importante de este caso, ya para ir derivando implícitamente, es que como casos como el de aquí, que uno podría pensar ya, la derivada de y es 1, pero siempre tiene que ir el acompañante. Si usted no coloca el acompañante, va a pensar como que no es una derivación implícita. Entonces, eso es una trampa. Hay que tener un poquito de cuidado con eso. Y ahí ya todo se le va a hacer más práctico, más simple y no debería tener problemas, ¿ya? Entonces, ahí ya es solamente como la práctica hace al maestro. Tiene que empezar ahí a ver estos procesos y créanme que ahí ya se le va a hacer más fácil. Ahora, también aquí le tengo ejercicio ahí para que puedan practicar ya. Por ejemplo, el caso como el C, que hay que tener un poquito de cuidado porque ahí es como que esa expresión estuviera multiplicando al Y. Entonces yo si tuviera que ir un poquito como generando la derivación. Entonces, por ejemplo, aquí sería 2 por 4 sería 8x, ya sería el primer término derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar. Y la derivada, acuérdense, de y, en este caso, bueno, voy a destacar mejor para que la derivada de y va a quedar 1, pero va a quedar con la prima, menos, ahí sería 15, en este caso también este va a quedar con la prima, ya. Así va a ir quedando esto. Y la otra derivada, que en este caso sería 8, ya, porque la derivada de 8x al final se va bajando a grado a 0 y se va quedando 8. Entonces, lo importante es que ahí tengan suficiente cuidado para resolver este tipo de ejercicios, porque si no, al final
Eh, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a pasar ese 8xy restando. Entonces vamos a tener y vamos a ir factorizando los términos que están con y', ¿ya? Este término y este. Ahí, chiquillos y chiquillas en sus casas, ahí pueden pausar el video, pueden ir revisando. Y en este caso ahí van a tener que empezar ahí generando, como le digo, la factorización. Entonces esto va a quedar así. Mi prima, factor, en este caso de 4x cuadrado, menos 15. Y esto va a ser igual a 8 menos 8xy. Por lo tanto, ahí si yo voy generando, como le digo, el resultado definitivo, que en ese caso va a quedar así fracción, le va a quedar de la siguiente manera. Entonces, sería en este caso 8 menos 8xy. Ahí. Y abajo quedaría 4x cuadrado menos 15. Y así quedaría. ¿Me explica? Entonces, es solamente ahí tratar de ir resolviendo estos ejercicios. Estoy tratando de que no se vea tan desordenado, pero así, ¿ya? Quedaría así el resultado. Entonces ahí queda ya más fácil, ya de poder resolver la deriva implícita cuando tienen x y ya, que ahí les va a servir un poquito para resolver ese, ¿ya? Este era un poquito más complicado, pero tiene resolución, ¿ya? Tiene forma para poder ir aplicando esto. Entonces, ahí tiene que solamente practicar y ver esto ahí sin problema. Y este anexo que tiene que ver con la regla del L'Hopital, que es con el tema del límite, y principalmente tiene que darse cuenta que cuando se aplica el L'Hopital, cuando estas indeterminaciones son tipo cero partido en cero o infinito partido en infinito. Si le da otra indeterminación, tiene que arreglar el límite, ¿ya? Para después aplicar el L'Hopital, ¿ya? Eso principalmente. Entonces, al final, a ambas funciones, ya como en este ejemplo anterior, tiene que ir aplicando la derivada arriba y abajo, ¿ya? Entonces, porque son funciones diferentes. Entonces, este, en este caso, función, en este caso, que sería la del logaritmo natural de x, y acá tenemos la derivada con respecto a x. Entonces, cuando ya se cumple, que por ejemplo, imaginemos, bueno, ahí están reemplazando por infinito, pero imagínense si yo estuviera reemplazando en cero, ahí igual se me estaría dando, generando la indeterminación. Y esta propiedad, ya, ¿por qué es cero? Que esta es una de las propiedades de límite, ya que siempre se explica que cuando el límite, cuando x tiende a un número infinito, es de uno partido en x, o de cualquier exponente ya elevado incluso a la n, siempre va a ser cero. ¿Ya? Eso es ley, ¿ya? Entonces, escribir bien el n, pero siempre va a ser cero, ¿ya? Eso es ley, ¿ya? Entonces, ahí lo importante es que usted se dé cuenta que ahí, sea en el infinito o sea en cero, al final igual hubiésemos llegado a respuestas que en ese caso hubiésemos tenido que aplicar L'Hopital. Entonces, ¿dónde lo vamos a empezar a ver esto? Digamos así, porque ahí está, acuérdense la definición, ¿ya? Porque ahí se aplica el límite, ahí y ya con las funciones, como le digo, que son, como le digo, diferentes, es donde usted tiene que aplicar la
fórmula del L'Hopital. Entonces, ahí lo tenemos acá. Entonces, por ejemplo, eh, ahí, bueno, estos son seno de 2x, o sea, del doble del ángulo, este sería el triple del ángulo, ahí ya habría que buscar la fórmula, porque ya este sería un poquito más difícil, pero si ya usted va a reemplazar, por ejemplo, el x en cero, ya al final igual este límite quedaría para el hospital, o sea, quedaría cero partido en cero. Ya prefiero eso, dejarlo como desafío para usted. Pero, por ejemplo, en estos casos, incluso yo siempre le aconsejo que el primer paso siempre es evaluar el límite, ¿ya? Por lo tanto, si yo evalúo y hago esto, o sea, límite o sea, perdón, está diciendo algo nada que ver, sería logaritmo natural de uno. Ah, sale, ahí sí, ¿ya? Y ahí me queda uno menos uno, al final, eso al final si uno lo comprueba, esto es cero partido en cero. Por lo tanto, ahí sí puedo aplicar L'Hopital. Entonces, ahí sí puedo ir aplicando, como le digo, los procesos del concepto, en este caso del L'Hopital. Entonces, aquí en este caso, si yo tuviera que derivar ambas funciones, en este caso la derivada del logaritmo natural de x es uno partido en x, y la derivada de x menos uno va a ser uno, ¿no va? Aquí lo único que faltaría, que es como lo más importante, nunca olvidar, chiquillos y chiquillas, esto, que es anotar el límite, ¿ya? Porque en base al límite lo estoy haciendo, entonces ahí sería cuando x tiende a uno, ¿ya? Porque si no anoto eso va a estar malo, ya va a estar un proceso incompleto. Y ahora sí voy evaluando y ahí ya me quedaría uno partido en uno, me queda uno y partido en uno, y esa sería la respuesta definitiva. Pero siempre la clave es evaluar el límite y para ver si es el hospital y ya llegar y aplicar la derivada, ya como lo que hicimos acá. Ya ahí está la derivada del logaritmo natural de x y acá está la derivada del x menos uno. ¿Te fijas? Entonces ahí ya con eso ya me hace mucho más fácil ir aplicando esto y no se les va a hacer tan complicado todo, ¿ya? Lo mismo va a pasar con ejercicios de esta forma, ¿ya? Porque, por ejemplo, aquí, si yo voy cambiando los X, en ese caso me debería dar un caso que va a ser infinito partido en infinito. Por lo tanto, en ese caso, lo que yo recomiendo hacer para... Ah, no, 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 ahí vamos a derivar directamente. ¿Ya? O sea, X, lo más probable es que igual me va a dar un resultado infinito, porque mira, por ejemplo, si yo derivo 2 por 3 me daría 6x. Después este sería menos 2, ¿ya? Porque la derivada de constante es cero, la derivada de 2 menos 2x menos 2. Y 2 por 2 sería 4x, y quedaría así, porque la derivada constante es cero. Entonces ahí el tema está en que igual no estaría, eh, lo más probable que una expresión al infinito.
Ya, entonces aquí, bueno, eh, solamente veríamos la parte de lo X, ¿no va? Entonces ahí, en ese caso, como va manteniendo la misma expresión, entonces ahí sería 6x. Ahí podemos ir eliminando lo X. Entonces ahí esto al final me va a quedar 6 cuartos, pero ahí si yo simplifico por 2 me daría 3 medios. ¿Ya? Entonces ahí este sería el resultado final, ¿ya? Porque ahí estamos simplificando arriba y abajo por 2. ¿Ya? Entonces por eso lo estamos dejando así. Ya, ya con eso ya, porque lo otro va a ser ya involucrando este valor con ese, ya me va a dar cero. Entonces, ahí lo pueden revisar si usted quiere y ahí ya créanme que ya sería ese resultado ya definitivo y ahí sería aplicando López. Entonces ahí les quedaría para que ustedes resuelvan ese y este para que lo investiguen, pero como les digo, se va tomando de esa forma la regla del L'Hopital y y créanme que lo importante es tener claro que se deriva el numerador y el denominador ya como dos funciones independientes. Ya, y con eso ya nosotros podemos ir avanzando y que todo ahí sea como lo más práctico ya, y que le resulte bien. ¿Ya? Entonces ahí les doy las gracias. Espero que hayan aprendido un poquito de estos procesos y ahí suscríbanse a mi canal, pueden pausar el video, pueden revisar esto. ¿Ya? Porque ahí uno va aplicando como propiedades de límite, un poco lo que pasaba acá, ¿ya? Todo se basa por propiedades de límite, pero también tienen que aprender a derivar. Entonces, todo eso ahí se les va a hacer todo más sencillo y no deberían tener problemas, ¿ya? Así que ahí nos estamos viendo, ahí suscríbanse a mi canal y ahí nos vemos para otro video más de matemáticas y que espero que ahí vayan entendiendo y que todo les resulte bien. Ya, así que nos vemos. Saludos para Chile y el mundo. Ahí aumentando el conocimiento se llega al éxito.